del sindicato Educamos. Así que y saludos. del, y del pueblo de Juana Colón, la gran líder y obrera histórica, Sí, ahora. descendiente directa de esclavos, Saludos, que saludos. se batió por las luchas sindicales de principio de siglo. Saludos, Eva. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Estoy aquí, no estoy en cámara porque estoy haciendo otras cositas, pero ustedes saben que los voy a continuar siguiendo porque la información que han estado dando en estos días, pues, es de mucho interés para nosotros y nosotras. Bueno, ya son las y 36. Mi nombre es Anamín Santiago. Nosotros somos el Departamento de Humanidades del recinto Humacao de la Universidad de Puerto Rico. Estamos celebrando esta semana el Congreso de Teatro Obrero 2020. Le hemos titulado 2020 porque, como ustedes saben, los congresos deben renovarse cada año. Una vez se provocan nuevas investigaciones, nuevos ángulos, así que esperemos poder seguir realizándolo y desarrollándolo también temáticamente. Este congreso es un sueño que empezó a gestarse este verano con el colega Luis Pío Sánchez Longo. Vamos a hacer más congresos. Fue que la pandemia también nos provocó unos cambios y qué bueno que respondimos proactivamente a este. En el verano, a raíz de los estudios teatrales que estoy haciendo en el CELSI, del Centro de Estudios Teatrales de Latinoamérica, que tiene su sede en Argentina, el colega antropólogo e historiador que voy a presentar más adelante, Carlos Foss, me pidió vincularlo nuevamente a Puerto Rico porque ya él había estado vinculado con el sector de la investigación histórica en la Universidad de Puerto Rico, pero no había podido enlazar con teatreros y teatreras, teatristas todos acá en Puerto Rico. Así que tuvimos una primera experiencia con Carlos Foss a través del Comando Teatral y luego también a través del Colegio de Actores nos dio una charla sobre la estética de Cantor. Y para poder hablar con artistas jóvenes, tuvimos que, ¿verdad?, crear este congreso para hacerlo amplio y que respondiera también a las necesidades de un departamento de humanidades. Así que esa es la génesis en este momento directo del congreso y, por supuesto, el apoyo incondicional de mi querido compañero y director del Departamento de Humanidades, Luis Pío Sánchez Longo. Así que bienvenido a todos y a todas. Les dejo la palabra con Pío Sánchez Longo. Sí, muy buenos días. Nuevamente ha sido una semana buenísima, interesantísima, grandes debates, elegantes, ¿no? Todos. Saludos a todos los que están presentes, en especial al compañero, ¿verdad? El doctor Carlos Foss, que ya lo había escuchado anteriormente. Un abrazo enorme allá a nuestra otra hermana República Argentina. Y saludos también a la compañera doctora Carmen Zeta, que hoy va a servir de redactora. Va a ser interesantísimo este junte de hoy. Y esto no queda aquí, ¿verdad? Ya estamos terminando el Congreso, pero en enero vamos a tener, entre enero y febrero, el departamento tiene otra actividad más que lleva como título de trabajo Santo Domingo y Cuba, digo Santo Domingo y Puerto Rico. Así que también va a ser a través de Zoom. En ese caso está la compañera que está delegada a hacer ese trabajo, la compañera Bianca Medina. Así que vamos a continuar haciendo nuestro trabajo y vamos a continuar llevando a cabo todo lo que los planes que tenemos, independientemente de esta situación de la pandemia. Así que muchas felicidades a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Luis. Vamos rapidito para honrar nuestro horario. El doctor Carlos Foss, como ya le hemos dicho en la publicidad, es un doctor en antropología e historiador teatral. Muchos libros ha escrito de varios temas, él recorre todos los temas de la historia del teatro, pero sobre todo se distingue por el rescate que hace del teatro libertario que él va a explicar en el día de hoy, desde el ángulo de la mujer. Él combate de manera combativa, establece que este teatro de ninguna manera es de menor calidad artística. Eso nos llamó muchísimo la atención tan pronto esta servidora empezó a estudiar con él. Y nos ha ayudado a comprender muchísimo más desde ahí el teatro comunitario, el teatro incluso religioso, el teatro político que hacemos. Hemos superado a través de esta experiencia el menosprecio que había del teatro que he descrito como sujeto
meramente como que está sujeto a una ideología. Y esta ideología implica también elaboración artística y responde, como todo teatro, a un público. Quería decir también que distingue al compañero doctor Carlos Foss su quehacer dentro del teatro. Alguien preguntará, pero ¿cómo un historiador está dentro del teatro si le toca recopilar qué ocurre después de que el teatro ha ocurrido? Pues él es crítico teatral. Muy interesante su aportación y su insistencia también combativa en que la crítica teatral de ninguna manera puede ser autoritaria, de ninguna manera puede ser prescriptiva. La crítica teatral es parte del quehacer, está dentro del proceso y se convierte en una investigación creativa que documenta el proceso hasta que se cristaliza en los encuentros con el público. Me parece que eso es contundente de parte del colega. Así que ya lo vamos a tener en el día de hoy. Los títulos de sus libros, ¿verdad? Son muchísimos, muchísimos libros, están en Google, pero yo quería decir estos dos aspectos de cómo él entra, cómo él innova el teatro a nivel de Latinoamérica y del mundo con estas apreciaciones que ha hecho, el rescate que hace o la afirmación que hace del teatro obrero y cómo también se inserta en la crítica teatral de manera creativa, de ninguna manera dictatorial. Así también está con nosotros como reactora la teatrista, teatrera, amiga, Carmen Zeta. Carmen Zeta es una mujer distinta, es una persona distinta. Es una categoría que yo estoy utilizando a raíz de, verdad, de unas charlas que he tomado. Ella es distinta, ella es una mujer con una preparación sólida, académica, y siempre uno la va a encontrar en un registro creativo. Muy interesante, la compañera teatrista. Ella tiene una investigación importantísima, Luz, Sombra y Color en el siglo de las luces, el libro de Alejo Carpentier, y ella hace una mirada desde los grabados de Goya a este texto. Con esto nada más se apoya mi apreciación de que Carmen siempre anda en un registro artístico y esto no quiere decir que ella no tenga todo su registro racional, lingüístico al día. Ella tiene también un libro de cuentos con Isla Negra, Pública Intimidad, y un libro de sus obras de teatro, que yo sé que son más, que se llama 3 más 3 por Z. Son 6 piezas de teatro que yo admiro muchísimo. Ella cubre todas las estéticas las tiene ahí y me encantaría algún día poder trabajarlas también en el teatro de la universidad allá en Humacao. Ella, para cerrar, es tan distinta que no sé si yo pueda algún día llenar sus zapatos. Ella era nuestra anterior profesora de teatro. Pero para que tengan una idea, hay una pieza de ella reciente muy importante que se llama La Presentación, que yo estuve en el momento en que se da una situación muy especial y de repente voy a un festival de teatro en Río Piedras y veo una obra de teatro sobre esa presentación que me pareció magnífica. Así que mucho cuidado con Carmen, que ella puede estar en alguna actividad con usted y si ocurre algo extraordinario, ella le va a escribir una obra de teatro de alta calidad estructural y artística. Así que mucho cuidado con Carmen. Por otro lado, les puede llegar en WhatsApp una fotito, como me llega a mí, y ella está junto a Mujica y dice, estoy con Mujica en estos momentos solo para que lo sepas. Solo para eso, solo para que lo sepas. Como también si usted se va de viaje con ella a Europa, como pasó con este grupo de profesores y de estudiantes del recinto de Humacao que hacen su viaje, su curso de historia, yendo a los lugares, ¿verdad?, que se estudian. Ella es de esa generación como Carlos Foss, como mi esposo, como Pío, como muchos de los de aquí, que basta con que le digan que no para que ella entienda que sí. Van al Epidaurus y ella ya había planificado desde ese punto en el mapa que se llama Puerto Rico que ella iba a aprovechar para actuar en el Epidaurus. Así que ella se llevó su peplos, su texto, creo que de Antígona o Medea, y allí ella entró al teatro a actuar y por poco la arrestan. Hubo que defenderla hay sitios donde todavía los actores valemos mucho y con el argumento de que ella era actriz, la policía la dejó entrar y ella trabajó en el Epidaurus porque iba a trabajar y porque trabajó en el Epidaurus. Esa es Carmen Zeta, para que tengan una idea sucinta
de quién es la reactora que va a tener Carlos Foss. Yo retomo las palabras que dijo Luis Pío Sánchez Longo. Es una mancuerna muy interesante la de esta mañana. Así que ya saben las medidas de seguridad. Si ocurre un Zoom bombing, yo voy a apagar todos los micrófonos y se van a apagar entonces las personas que están intentando sabotear. Vamos a tener este encuentro. Adelante, doctor Carlos Foss. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al departamento, muchas gracias a Pío, a Namín, a todos los colegas y colegas que están allí, a todos las compañeras y compañeros artistas de Puerto Rico Libre. Así que para mí es un placer compartir este momento y tratar de avanzar sobre algunas ideas que hemos desarrollado en una investigación de muchos años sobre el teatro obrero, el teatro hecho por obreras y por obreros a lo largo de 3 décadas en el Río de la Plata, en otros países. Yo investigué en 8 países de Sudamérica y uno de Mesoamérica, México. Y bueno, las extensiones y las duraciones son diferentes, la periodización es distinta. Me voy a plantar específicamente de donde lo estoy hablando, la República Argentina, como para que entendamos las características generales de este movimiento teatral que tuvo y tiene hoy ramificaciones en lo que recién decían a mí en mi papel de crítico. Tiene muchas influencias y ramificaciones a partir de su directa relación con los teatros independientes que se van a conformar después en cada uno de estos países y hasta hoy, ¿no? En diversas acciones y opciones desde lo estético, ético y político que se desarrollan en nuestro continente. En la Argentina suele mencionarse el año 1880 como un hito desarrollado a un modelo de país agroexportador que fue impuesto no solamente para la Argentina, sino para el resto de los países que no conformaban los llamados países centrales por los mismos en la denominada distribución de tareas, ¿no? Y se lo colocó como productor de materias primas. Obviamente que esto va a traer aparejado una serie de medidas que se habían tomado en los años previos, inmediatamente previos, y que se van a tomar después. Por un lado, la ocupación del territorio. El territorio, ocupación por parte de los sectores burgueses que habían constituido el nuevo Estado de la República Federal Argentina. La idea era hacerse de millones de hectáreas. Y cuando yo hablo de millones de hectáreas, estoy hablando de países completos. ¿Sí? Países completos. Argentina es un país de mucha extensión, el segundo más importante de Sudamérica después de Brasil, y buena parte de ese territorio no estaba ocupado por los grandes latifundistas, los que ahora se van a hacer cargo de los miles y miles de hectáreas fértiles, buena parte de ellos, a partir de una serie de campañas militares, conocidas eufemísticamente como campañas del desierto. La lengua tiene un poder muy fuerte también para enajenar. Así que hay que tener cuidado qué términos utilizamos, ¿no? La palabra desierto era intencional, porque ese territorio estaba ocupado por nuestras comunidades indígenas y estaba también ocupado por una serie de trabajadores golondrina que habitaban en la zona. Por lo tanto, no era ningún desierto. Sin embargo, el que es considerado por muchos el primer estadista de este país, el general Roca, va a asumir su presidencia en 1880 después de haber realizado esa campaña que se convierte en la extensión de un genocidio que se venía practicando con nuestras poblaciones indígenas, sobre todo en la zona de La Pampa y la Patagonia, la zona sur de nuestro país, sistemáticamente desde la mitad del siglo XIX. Y fundamentalmente esto se aceleró con la creación de la primer patronal de la tierra, que es la Sociedad Rural Argentina, que todavía existe y que reúne a la mayor parte de los patrones del campo.
Bueno, estas campañas, junto con la que se hace en el territorio del nordeste argentino, en la zona del Chaco, que es una zona boscosa, de monte, que va a también ser una campaña de exterminio de esas comunidades indígenas, de las cuales hoy quedan solamente, hemos perdido decenas de lenguajes y decenas de propuestas culturales, solamente por el interés de ocupar la tierra y de explotarla. Bueno, esa experiencia militar eliminó lo que ellos llamaban el problema del indio, ¿no? El problema de las comunidades originarias que son desplazadas o que son hacinadas en reservas estériles, y además consideraban en esa división que han logrado entre los pueblos, a partir de sus gobernantes, obviamente, dentro del esquema que en aquel momento el imperio inglés había determinado, la división geopolítica en una región disputada por Chile. Roca va a comenzar a tomar medidas para diseñar un país a la medida de las clases dominantes. Ese mismo año, en 1880, había un conflicto para determinar cuál era la ciudad capital de la Argentina, y va a designarse a Buenos Aires en ese rango, separándola como distrito federal de una vez y para siempre de su doble papel de espacio de residencia de los poderes federales y de el primer estado de nuestro país, que es la provincia de Buenos Aires. Para la provincia de Buenos Aires, un par de años más tarde, se va a fundar la ciudad de La Plata, que dentro de un esquema positivista, inclusive dentro de su trazado, que es sede de los representantes del poder formal hasta hoy. Quedaba asegurada entonces la conformación de un nuevo Estado, que ellos consideraban moderno, con una población escasa en número para la forma de producción que se van a privilegiar. Entonces era necesario, y ya estaba pedido desde la Constitución Nacional, la llegada de inmigrantes. Ahora, ¿en qué condiciones van a llegar esos inmigrantes? Como yo digo, los gobernadores conservadores de turno de ese momento, ya desde algunas presidencias anteriores a la de Roca en adelante, habían considerado el aporte humano deseable para, obviamente, el trabajo casi esclavo. El artículo 25 de la Constitución, que todavía hoy rige los destinos de nuestro país con modificaciones desde 1853, a partir de también un escritor de teatro, porque era jurista, pero había escrito teatro, Juan Bautista Alberdi, invitaba al fomento de la inmigración europea. Pero quedaba claro en su redacción que se tomarían los recaudos necesarios para permitir un ingreso irrestricto de extranjeros que eligieran estas tierras con el objetivo de practicar la agricultura, la manufactura o la enseñanza, pero en los espacios y en los intersticios va a quedar las verdaderas intenciones de este régimen. Primero había una inestabilidad porque no se zanjaron las guerras internas que hubo aquí, también propiciadas por los ingleses y otros poderes extranjeros, hasta 1861. Esto fue un obstáculo para que los inmigrantes llegaran masivamente, y los gobiernos que les siguieron, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, todos de los cuales van a tener los dos primeros, fundamentalmente Sarmiento, un gran papel en relación a la actividad literaria. Sarmiento es uno de los más grandes escritores de América Latina del siglo XIX. Lo que no obsta su ideología, va a generar un texto maravilloso que si lo pueden leer, yo lo recomiendo, que Facundo, que también va a marcar su ideología política, pero desde el punto de vista literario es magnífico, y su prólogo es shakespeariano. También va a ser crítico de teatro, Mitre también va a ser crítico de teatro, más allá de que van a afianzar una república unificada para establecer las bases de un modelo económico social que se va a perfeccionar y se va a prolongar en el tiempo, basado en la exclusión. Argentina reclamaba mano de obra, pero la tierra pasaba a manos de poco, y las medidas para atraer al extranjero chocaban con la imposibilidad de darles predios aptos para la labranza. Se ganaban millones de hectáreas, se ganaban, digo, en el sentido capitalista, ¿no? Se ocupaban, sin embargo, la ley de colonización de 1876, que parece muy antigua, pero todavía sigue vigente,
no hacía más que empeorar la situación, ya que la mayor parte de las tierras fiscales pasaban sistemáticamente a los grandes latifundios. El contar con grandes extensiones de tierra virgen después de las campañas militares de exterminio, verdaderos genocidios, no solucionó el tema porque aumentó la concentración. Entonces, nosotros nos encontramos con ricas tierras y muy extensas. La provincia de Buenos Aires es mucho más grande que España, por ejemplo. La provincia de Buenos Aires cuenta con tierras muy ricas, lo que después se va a transformar en la pampa gringa, la pampa del extranjero, ¿no? Pero el sueño del colono va a chocar con la imposición del modelo de estancia, que es un modelo de explotación, de producción extensiva. La mano de obra liberada en Europa por la tecnificación que supuso la segunda revolución industrial, las posteriores guerras en el continente, aumentaron el desempleo, aumentaron el hambre y sobre todo aumentaron las persecuciones políticas, algo que dejó bien sentada la primera internacional creada en el 1864 y que por un tiempito reunió a anarquistas y socialistas. Por un ratito. Digo, muchos se lanzaron, a pesar de no contar con esa seguridad de tierras, a la travesía de cruzar el mar sin la posibilidad de convertirse en propietarios. Y serán las trabajadoras y los trabajadores, que aquí llamamos golondrina como el pájaro, ¿no? Porque tiene que ir, el pájaro que migra, tiene que ir migrando de un lado al otro para participar de las infames cosechas, ¿no? Esas terribles cosechas de las cuales ustedes saben muy bien, que aquí llamamos zafras, y que tienen que ver con una explotación sistemática de aquellos trabajadores que al principio se dedicaban al trigo, al maíz y a otros productos similares, pero que inmediatamente después van a ser trasladados a cosechas terribles como la del algodón, donde toda una familia es explotada a cambio de casi nada, ¿no? Para comprender, sí, ¿se me escucha mejor ahí? Un poquito más fuerte, sí, gracias. A ver si me escucho mejor ahí. Digo, para poder entender esto, comienza a llegar una marea de inmigrantes. No son unos miles. Entre 1881 y 1890 llegan 841.000 inmigrantes. Para una población que tenía para esa época menos de 2 millones de habitantes. Así que, y esto va a continuar, ¿no? La mayor parte, el 60% son italianos y luego le siguen españoles. El ferrocarril, que es un gigante proyecto diseñado por los capitales extranjeros para trasladar la materia prima desde los centros de producción a los puertos, tuvo un papel protagónico en la transformación de la economía nacional, convirtiendo en lo que la clase pudiente de ese momento llamaba el granero del mundo. Argentina, junto a Canadá y Australia, eran considerados esos graneros del mundo. La mayor parte de las trabajadoras y trabajadores que llegan aquí, inclusive los que hicieron el ferrocarril, fueron inmigrantes. Ante la prosperidad que alcanzaba una pequeña porción de la población, las ciudades cambiaron su rostro y se convirtieron de pequeños pueblos en grandes ciudades. Buenos Aires dejó de ser una gran aldea para convertirse en una ciudad cosmopolita, donde la clase dirigente criolla, en un intento por diferenciarse de lo que llamaban rotosos inmigrantes, reclamaban para sí atributos de aristocracia, con raíces de una estirpe generalmente inventada o parcializada, escondiendo bajo la alfombra humildes y sobre todo oscuros orígenes. Es lo que nosotros llamamos nuestra oligarquía de la bosta, entendiéndose por el producto que genera en la defecación el ganado, por bosta, ¿sí? Esa es la oligarquía que va a establecer las condiciones de trabajo. Pero claro, muchos de los inmigrantes van a empezar, algunos con experiencia previa en la relación con lo político en Europa, van a comenzar a ser fundamentales en el proceso de generación de los primeros sindicatos clasistas en la Argentina. Estos sindicatos se van a conformar a partir del año 1877 y ya van a generar una huelga un año después. En 1878, la huelga de linotipistas. Linotipistas,
un gremio prácticamente desaparecido que tenía que ver con los caracteres de las imprentas, los que manejaban las imprentas, pero que era muy fuerte porque sin ellos no había diarios. Así que esa huelga se hizo sentir muy fuerte, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino ya en otras localidades. Y también generó la primera reacción por parte de la patronal. Por eso los movimientos obreros, sus luchas, sus logros, sus convicciones, hasta sus contradicciones, fueron muy importantes a partir del año 1880 y se va a multiplicar su número. Pero claro, fueron víctimas del ninguneo, fueron víctimas del ninguneo académico. Durante mucho tiempo aparecieron solamente en aproximaciones ensayísticas muy superficiales, con olvidos que eran premeditados. Entonces, en los textos escolares, en la divulgación no especializada y mucho menos en la historia de la escena, aparecían o simplemente nombrados o directamente la maquinaria de simplificación planificado silenció la rica experiencia de muchas de las expresiones de las trabajadoras y de los trabajadores organizados en el devenir de su historia. Esta experiencia incluye una producción artística numerosa y destacable. No son nombres propios, son miles de personas dedicadas a la actividad del teatro. Yo entrevisté a 5.000 en 8 países de América Latina. El número marca no solamente a los hacedoras y los hacedores, sino también a los testigos, que me permitió tener un campo de estudio, porque trabajé sobre los suburbios del suburbio, es decir, sobre los lugares que ni siquiera dentro del movimiento eran registrados. Por eso, además de las huelgas, de las acciones directas, de la propaganda formal realizada por anarquistas, el 80% y en algún momento más del movimiento obrero va a estar expresada por el anarquismo en el siglo XIX, después se le va a sumar el socialismo, pero los que integran, y aquí la diferencia, el teatro obrero que yo estudio está vinculado a los sectores reactivos a las patronales. Allí los socialistas no entran. Los socialistas son un partido reformista que inmediatamente aceptan el parlamentarismo como única vía, proponiendo la civilización del capitalismo. Creen en el evolucionismo, el socialismo local, y si bien su fundador va a ser el primer traductor en castellano del Capital de Marx, sus acciones distan mucho de los postulados marxistas. Por eso, básicamente va a ser el anarquismo el que nutre el teatro obrero, pero también lo va a ser los sectores socialistas inorgánicos y muchos sectores independientes. Y esto va a promover una actividad teatral rica y un sistema, un microsistema de producción propia. Por eso ayer cuando estábamos hablando de Capetillo, ese gran trabajo que hizo la compañía Raiza, yo mencionaba que este es un sistema propio que no tenía relación con el teatro empresarial. De hecho, consideraban al teatro empresarial su gran enemigo. Tenían un gran espacio de circulación, su propio espacio de recepción, su propio espacio de formación, la mayor parte inestables. Ellos no necesitaban, y ellas no necesitaban, recursos exagerados para asegurar la producción teatral. Como nada tenían, todo lo iban a hacer. Yo suelo decir que esta frase no es del teatro obrero, es una frase que yo tomo prestada del Campeonato Mundial de Fútbol de Chile en 1962, pero me pareció muy significativa, no por el Mundial, sino porque los chilenos usaron esa frase, como nada tenemos, todo lo haremos. Bueno, es esta idea de no detenerse frente a nada. En las voces, en los recuerdos de las queridas anarquistas y los queridos anarquistas y socialistas inorgánicos y utópicos, vamos hallando el hilo que nos permita recrear la madeja. No podemos definir una estética única, porque nos encontramos con un movimiento polifónico, con discursos a veces contradictorios de lo estético. Hay constantes que nos permiten acercarse a ciertas nociones básicas que son recurrentes, tanto en la forma de entender el teatro, que allí sí hay una noción básica
de reformular las artes, que ya no la consideran para élite, sino todo lo contrario, consideran que todas las compañeras y compañeros pueden ser artistas y lo deben ser, no en el sentido profesional de la palabra, sino en el sentido de transformación de su propio cuerpo, de su propia mente, en el trabajo también de transformación de la comunidad a partir del arte. Esta idea después será retomada por otros grandes directores y directoras en América Latina, ya en el teatro independiente, como Buenaventura o el propio Augusto Boal. Pero digo, aquí hay una idea de permitir desde la concepción de aficionado, que lo llevan no por formación, no por capacidad, sino aficionado por convicción de no cobrar, ¿no? Lo llevan como un elemento fundamental. Ese teatro de aficionado va en algún momento a competir en llegada, porque van a tener una diferenciación. Ya dije cuál es la diferenciación con respecto al arte, la consideración burguesa. Por el otro lado, también van a tener una diferenciación con respecto a los burgueses de separar las artes. Los burgueses se habían empeñado en separar el teatro por un lado, el teatro de representación por un lado, la danza por el otro, la música por el otro, y así teníamos conservatorios que conservaban estas formas y además que conservaban esta división. Algo que no tiene que ver y va contra natura de la fiesta, en la cual nace el teatro en diversos lugares del mundo, no solamente en Grecia. Están todas unidas. La idea que tienen estos trabajadores es propiciar, y estas trabajadoras, es propiciar la celebración festiva. Y lo van a hacer a pesar, y aquí por eso quiero reivindicar este concepto que ayer hablaban de la hit prop. No hay que ponerle términos complejos. Digo, el teatro de agitación y propaganda, que sí nace en Rusia y se afianza en los Estados Unidos con ese nombre, es un teatro didáctico como es el que vamos a mencionar. Y esto, y es propagandístico. ¿Y qué tiene de malo? Digo, ¿qué tiene de malo? No tiene absolutamente nada de malo. Y lo digo porque me he encontrado en mi especialidad, el teatro y lo político, me he encontrado muchísimas mesas en esta pandemia en donde algunos teatreros, sobre todo hombres, se ponían a la defensiva diciendo: nosotros no hacemos un teatro didáctico, ¿no? Como si con eso llevaran un mérito. Digo, Brecht generó un teatro didáctico. Es una tontería, ¿no? Es una tontería que también marca a veces cuál es la ideología y cuáles son las formas que se preservan. Por ejemplo, la idea de espectador aquí es cambiada. No se piensa en un espectador que está expectante, que está esperando, entonces yo lo espero en una sala. No, yo lo voy a buscar. La idea que va a tener el teatro obrero es la de ser trashumante. Va a tener que ir a la búsqueda de espectadores. Es un formador constante de espectadoras y espectadores. Y también va a pedir que ese espectador entienda la transformación del mundo y la tome como propia. Porque lo más interesante de este teatro es que fusiona la imaginación con el trabajo, con la actividad humana. Se convierte en una herramienta fundamental para mejorar la condición humana. Hacerlo permeable a la sensibilidad necesaria para la construcción de una nueva sociedad. Por eso es que las teatreras y los teatreros obreros desde fines del siglo XIX nos hablan de que es preciso constantemente formarse para tener un mejor teatro que conmueva, no para la catarsis, pero sí que conmueva, ¿no? Porque conmover es mover, ¿no? Es mover a la acción. No se busca el arte por el arte mismo. No hay un deseo de reconocimiento de fama, de acuerdo a la concepción burguesa, que es otra de los elementos más importantes marcados. De hecho, van a prohibir el aplauso después de la función. En algunos lugares, y como yo dije, ellos salen a recorrer todo lo que es el territorio, no creen en las fronteras y por lo tanto recorren territorios absolutamente vírgenes para el teatro. No va a haber convención, así que no estaba la convención del aplauso, así que ahí no tenían por qué hablarlo, pero fundamentalmente en los centros urbanos tratan de impedir que el aplauso sea transformado por debate, ¿no? Sea reemplazado por debate. Que en ese debate se dé el abrazo entre
aquellos que participaron de ese fogón, de ese gran encuentro que es el teatro. Fe en la razón, fe en la educación crítica, por eso esa relación fundamental, fundante, con los talleres de escuela racionalista, que ayer mencionaba la compañía Raiza. Creo que quería hablar de Ferrer y Guarda, cuando mencionó esa gran corriente pedagógica de Barcelona, que fue mucho más que una granja. Digo, la corriente pedagógica en Barcelona, la escuela moderna, seguida después por otros pedagogos como Malato, van a establecer una línea de pensamiento crítico en la educación que entre otros va a seguir después con sus propios aportes y contextos mi maestro, Paulo Freire. Digo, hay una idea en la concepción de un teatro que educa, que busca rutas para la liberación de las mentes que están alienados. Por eso el teatro tiene fines educativos y fines propagandísticos. Ese teatro va a recurrir generalmente a sus estructuras dramáticas, que no hay que pensarlas como toscas, porque es un teatro que constantemente, primero no tiene nada de malo la palabra tosco, recuerdo que ya que está de moda, lo cool, y citamos un montón de directores europeos y no miramos a los directores latinoamericanos que también hicieron grandes aportes, como si todo pasara por Europa o Estados Unidos, digo, pero bueno, podemos mencionar a alguien, tuve la suerte de conocer y charlar bastante, Peter Brook, que habla y levanta, y de esto hablamos bastante, al teatro tosco. Pero bueno, no era un teatro tosco solamente, es un teatro donde sí se recurre a un binarismo dramático en buena parte de las obras. Ellos van a tomar desde, por la escasez de recursos económicos humanos, van a tomar al monólogo como un elemento fundamental, pero también van a tomar dramas épicos, van a refuncionalizar y resemantizar obras reconocidas que están en los imaginarios colectivos, lo van a hacer con el Quijote, lo van a hacer con piezas de Cervantes, con piezas de Shakespeare y con otras locales, con Martín Fierro, por ejemplo, el poema lírico nacional en la Argentina, que le van a cambiar su sentido ideológico. Pero en muchos casos recurren al binarismo dramático, porque dentro de esta etapa comunicativa del teatro tiene que aparecer el protagonista positivo en confrontación con un némesis que representa la órbita burguesa. Es un teatro que pretende la revolución. Ellos no usan mucho la palabra revolución, no porque no crean en la revolución, sino porque creían que la revolución es un estado de cosas que se iba a dar a partir de la concientización de la misma comunidad. No valía la pena hacer folletos o libros solamente con la palabra revolución después de actuar de otro lado. Por eso la coherencia es fundamental. Uno de los decálogos para artistas que realizaban sus talleres de escuela, uno de los elementos fundamentales dedicados a las actrices y los actores era: cree en lo que vas a exponer, porque si no crees, difícilmente, y si no actúas de acuerdo a lo que crees, difícilmente puedas convencer a otro, ¿no? Esta idea de que es aplicable a cualquier tipo de teatro. Si el teatro no se basa en la generosidad, no se basa a partir de la identidad de memoria que se expresa en la solidaridad escénica, uno puede declamar la solidaridad escénica, pero estando en el escenario la tiene que ejercer. Bueno, este era un elemento fundamental, la coherencia. Es un teatro contestatario que asume papeles fundamentales en la conformación de nuestra historia escénica. Su dramaturgia se referencia estéticamente con los creadores que enarbolan una conciencia ideológica que viste al mundo representado como un fin último. Se ubica en los arrabales siempre, en los suburbios, en los espacios marginales del orden social, porque ese orden social está establecido por los acumuladores de capital. Y desde esas márgenes se lanza a conquistar un nuevo orden liberador. El teatro obrero es la expresión urgente de esos espacios que están en los límites, que eligió no para ser alternativa de nada. Nunca se consideraron un teatro alternativo, porque consideraban que el teatro empresarial, que había crecido muchísimo, en el cual también había expresiones como filo anarquistas,
importantes que yo mencioné ayer cuando hice la intervención a raíz de la gran creadora Capetillo. Tenemos ejemplos similares. Este teatro obrero no participa de las salas. Este teatro obrero tiene sus propios espacios de representación. Decide discutir en el campo de las ideas, pero se expresa fundamentalmente a partir de los no lugares, buscando esos no lugares, convirtiéndolos en salas de representación. Y es trabajando con la urgencia, porque no pueden esperar. Florencio Sánchez, gran dramaturgo, filoanarquista, uruguayo, rioplatense, cuya mayor parte de los estrenos se dieron en la República Argentina, va a escribir una obra sobre una gran huelga de inquilinos que se dio en los albores del siglo pasado y que va a reunir a más de 140.000 inquilinos en huelga e inquilinas en huelga. Son miles de inquilinatos donde vivían hacinados y hacinadas la mayor parte de los inmigrantes que llegaban a este país. Lejos estaban de esas ideas de hacerse la América, frase estimulada por un tipo de dramaturgia. Hacerse la América significaba tener dinero, ¿no? Tener buenas condiciones de vida. Lejos estaban de esto. Bueno, Sánchez se tomó varios años para escribir una huelga, se llama sobre esta huelga, escribir una obra que se llama El Desalojo. Para este tipo de teatro no hay tiempos, los tiempos son el momento, por eso se tiene que trabajar en el aquí y ahora, y se trabaja con una dramaturgia de urgencia, respondiendo en los mismos lugares. Yo he encontrado más de 200 obras, pequeñas obras, referidas al movimiento de huelga de inquilinos, realizadas durante esa huelga de inquilinos. Por eso, insisto, una de sus máximas aspiraciones, está presente siempre, es la de conjugar al ser humano en su libertad dentro de un conjunto superador. Por eso, las artistas y los artistas del teatro obrero desarrollaron todos sus actos respondiendo a un estricto, compacto sentido de lo comunitario. Por eso hoy, buena parte de eso que llamamos teatro comunitario mantiene algunas ideas del teatro obrero, sobre todo lo que tiene que ver con la creación, respetando las ideas de todos, ¿no? Esto conjuga la lucha económica con una decidida militancia de integración cultural. Se convirtieron en verdaderas gestoras y gestores culturales, con un sentido muy diferente al que hoy se le pone al gestor, ¿no? Que tiene que ver con una producción muy pensada para ciertos ámbitos de producción, ¿no? Cuando el gestor en realidad tiene que trabajar en todos los ámbitos, ¿no? Promoviendo con una oferta cultural que confronta con la que tiene la empresa y la que luego va a generar el Estado. Fue una lucha, por supuesto, despareja contra las organizaciones estatales, que van a generar además, para disciplinar, comillas, 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 la acción también de estos teatreros y estas teatreras, pero la acción del movimiento obrero en general, leyes terribles como la Ley de Residencia en 1902 y la Ley de Defensa Nacional en 1910, que permitían la expulsión de cualquiera extranjera y extranjero sin juicio previo, simplemente porque el juez considerara que podía ser una disrupción para la afirmación de la identidad nacional. Algo que nunca queda firme, ¿no? ¿Qué es la identidad nacional? Seguramente es lo que propician los burgueses. Fue una lucha, como decía, dispareja. Pero también tuvieron que enfrentar a las élites migratorias, porque las élites migratorias, al ser tanto, son millones los inmigrantes que van a poblar, no solamente la Argentina, también van a llegar al Uruguay, bueno, a Estados Unidos, van a cambiar la faz cultural, va a haber una clase dirigente que van a ser a través de las asociaciones funcionales al régimen. Estas asociaciones incluían clubes, hospitales, establecimientos educativos, periódicos
salones multipropósito para la difusión de las artes, sobre todo de la lengua, para atender a borrar la amenazante figura del informe, así lo consideraban, ¿no? Y heterogéneo conglomerado de extranjeros que ponían en riesgo la identidad nacional. Para reemplazarlo por un sujeto individual, un sujeto neutralizado, un sujeto diluido. No existía el italiano, sino la comunidad italiana, cuyos dirigentes pugnaban por reunirlos y adaptarlos al sistema. Y los menciono porque hubo un teatro fomentado por estas asociaciones. Por el otro lado, xenofobia y categorías en tensión con la realidad, como crisol de razas, que durante mucho tiempo se utilizó aquí en los 12 de octubre y en otros países de América Latina para celebrar el Día de la Raza, lo que es una característica claramente xenofóbica, pero al mismo tiempo se habla de crisol. En un crisol es donde se funden las particularidades, ¿no? Para hacer el acero, se funden las particularidades. No hay nada peor que un crisol. El teatro no tiene nada peor que perder sus particularidades, perder sus aportes de imaginarios personales. Es pretender un discurso único y un discurso homogéneo. Pero bueno, estas asociaciones tenían también mucho poder. En las producciones teatrales, el obrero también, del Teatro Obrero y la Obrera, trataron de, a partir de la acción constante, de ir hacia todos los lugares, de generar distintos lenguajes, trabajar con los títeres, trabajar cuando no tenían la cantidad de militantes suficiente, trabajar en pareja, lo que yo llamo acólitos, haciendo los duetos, parando en las estaciones de ferrocarril. El sistema ferroviario argentino fue uno de los más grandes de Sudamérica. Después, obviamente, la avalancha neoliberal también trató de frenarlo y hoy casi de sus 50.000 kilómetros es operable 8.000. Esperemos que esto se revierta porque es soberanía. Pero digo, y es comunicación para nuestros pueblos. En aquel momento cuando salen van a encontrarse con un elemento que es fundamental, que es escuchar a la comunidad. Van a escuchar a la comunidad. Por eso no van con la idea de esta es mi verdad. Sí, van con la convicción, pero van con la idea de escuchar a la comunidad. Y esa escucha va a generar reescrituras constantes en las obras que se van a dar. La reescritura se va a propiciar a partir de los cuadros filodramáticos, que son los conjuntos de aficionados que tenían que nutrirse de material escénico. Ellos apostaban más a borradores que constantemente eran reformulados. Al hablar del teatro como instrumento ideológico, como dije, no hay que pensar solamente en producciones rústicas, sino que hay otras de elaborada factura. Antes de componer sus obras, diseñar proyectos educativos, realizaban un minucioso diagnóstico, que es otro de los problemas a veces en nuestro teatro hoy, ¿no? Realizar un diagnóstico. Y así se encontraron con un auditorio potencial de criollos analfabetos, semianalfabetos, de inmigrantes con un precario conocimiento del idioma castellano. Por eso las piezas recurrían a situaciones cotidianas de lucha. Partían del cotidiano, pero con un criterio de lo próximo distal, de ir a lo que se tiene más cerca. No buscaban proponer tesis en el escenario. Usaban fórmulas sencillas, lo que no obsta que haya, y voy a dar ejemplos ahora, que no haya metáfora poética. Muchas veces utilizaban la reiteración como un resorte de estructura dramática para asegurar el objetivo didáctico, ese objetivo proselitista que tiene este teatro. Y esta reiteración aparecía en los temas. No había temas tabúes para el teatro obrero. Se tocaba desde la violencia doméstica, la trata de personas, la homosexualidad, o el divorcio, la explotación, obviamente en los ámbitos de trabajo. No había un solo tema que fuera propuesto, o sea que la mayor parte de las obras son de creación colectiva, que fuera propuesto en esa comunidad de generación del texto, que
pudiera ser por voluntad de alguien quitado, ¿no? Por eso, insisto, sí nos aparecen personajes que son identificables, estereotipados, y ahí va a aparecer el esclarecido, que es el encargado y la esclarecida de ser emisora del mensaje, los oponentes vinculados a los sectores burgueses, maniqueísmo muchas veces resuelto en el final de la pieza con el triunfo real o moral de la heroína o del héroe-ácrata. Estos cuadros filodramáticos, especialmente los surgidos en las talleres escuelas del movimiento, son un esfuerzo colectivo de sacralización que exige del participante una apertura de espíritu. No se puede ser cerrado, no se puede partir de una idea y no escuchar, pero digo decir, formados en el seno mismo de la masa de trabajadores, no trabajaban por dinero, como dije al principio, lo hacían por convicción ideológica. Y ese fenómeno demuestra la comprensión que el problema del teatro está unido estrechamente al poder económico. El teatro burgués estaba determinado por la estructura económica y dependía del consumo. Su objetivo era cubrir la sala de espectadores, aún apelando a cualquier burdo divertimento. Se trataba de una mercancía para vender, su estructura estética estaba determinada por la demanda. El teatro obrero, en cambio, se trataba de emancipar de esa perversa lógica comercial para crear contenidos culturales determinados por el contenido, por la idea social y por lo ideológico. Así el teatro volvía a su verdadero dueño, volvía al pueblo, y tenía se lo pensaba como una arma ideológica y cultural. La escasez de medios deviene una suerte de economía resuelta, por una suerte de economía de puesta. Se trabaja con una escenografía mínima, generalmente con el mismo espacio que otorga el afuera, porque trabajaban mucho en las calles, en las plazas, en los no lugares, como dije al principio, generalmente con vestuarios propios. Algunos talleres de escuelas racionalistas que pudieron sostenerse en el tiempo propusieron espacios de formación en este caso. Esta situación proviene, obviamente, de la falta de recursos y promueve maniobras de simplificación y de condensación. Entonces se reduce la cantidad de personajes, se reduce la línea argumental, que en ocasiones se lleva un bosquejo, se reducen los signos escénicos sin perder calidad. Y favorecía el éxito de los dramas, y ahí llega el monólogo, es que los códigos ideológicos usados fueron compartidos por buena parte de la concurrencia. Digo, por ahí no conocían la sindicalización, pero sí conocían la explotación. No eran naturalistas, todo lo contrario. Pretender una idea de una realidad, contar una realidad, describirla, que ya la conocían, sin posibilidad de cambio, no. Trabajaban desde el verismo, desde el realismo, mostrando el afuera, pero siempre dando puertas de salida. Siempre hay una salida en las obras. Por eso se convierten en un fenómeno inédito, por su producción, por su originalidad en la labor. La importancia de este circuito de producción teatral es tan importante que solamente los intereses lo pueden haber escondido. Insisto, en el discurso, en las imágenes escénicas, mucho más simbólicos y alegóricos que reales, se luchaba por reflejar las causas del comportamiento social humano. Esta descripción, especialmente cuando se trataba de hechos históricos, proporcionaba argumentos para presentar el mundo como transformable. Se explicitaban a partir de los personajes concientizados los pasos necesarios para una verdadera transformación horizontal, donde las decisiones fueran tomadas por el pueblo y no por condiciones ocasionales. Es que el realismo aceptado era el que plasmaba un relato de los problemas sociales dentro de un marco de optimismo sobre el porvenir. Y este optimismo, que generalmente era expresado en escena a partir de jóvenes o de niñas y niños como metáfora del futuro, estaba basado en la fe inquebrantable en el triunfo final de una sociedad organizada bajo los parámetros de la libertad y la solidaridad. No solo había que indicar vicios y virtudes del colectivo a cambiar,
también se señalaban claramente los caminos que condujesen a un progreso social. Digo, cambiar los espectadores, cambiar la noción de arte, cambiar la noción de espacio, trabajando en lugares que hasta ese momento eran territorios baldíos para el arte burgués. Hace su aporte este arte obrero, demoliendo preconceptos y problematizando estatutos sostenidos por los núcleos que durante mucho tiempo habían ostentado ilegítimamente la conducción de las naciones. Y las mujeres van a tener un papel fundamental en el teatro obrero. Las mujeres van a ganar sobre todo a fuerza de prepotencia de trabajo, no simplemente por imitación o por invitación, más allá de que los movimientos libertarios están plasmados como horizontales, hay resabio de machismo, de misoginia dentro de esos movimientos. Y es lógico. No hay que trabajar solamente con los textos, porque los textos, ahí, por eso yo reivindico la palabra y la etnografía y el trabajo etnográfico, porque cuando yo debatía y discutía y hablaba con las que hicieron este teatro, que no aparecían en los grandes periódicos de la época, me contaban la realidad del movimiento, no lo que había quedado plasmado y cristalizado en algunos textos. Entonces aquí está la realidad que habían padecido. En muchos casos tuvieron que imponerse, van a generar sus propios cuadros filodramáticos, sus propios periódicos, sus propios textos, trabajando problemáticas que les eran particulares, desarrollando otras con más vigor, como la trata o la violencia doméstica, como la influencia, obviamente todos los males del patriarcado que veían como una consecuencia directa del propio capitalismo. Digo, la voz de la mujer en el teatro obrero es fundamental a tal punto que van a estar presentes en cada una de las expresiones, van a formar círculos, van a formar centros, van a ser titiriteras, van a ser payadoras, es decir, aquellos que debaten a partir del canto en los territorios de La Pampa, un ámbito muy machista. Y allí se van a plantar con su mensaje. Van a ser las generadoras de textos a partir de adaptaciones de clásicos, como el Quijote a partir de versión de género, y van a promover un Quijote femenino. Van a estar en cuanto lugar, ustedes pueden imaginarse. Cuando yo les preguntaba por qué lo hacían, digo, así como muy fácil no comprometerse con algo, decir yo voy a estar y no estoy, ellas me decían, nosotros sabíamos hacer esto y teníamos que hacerlo, no solamente por nosotras, sino por las que iban a venir después, por todas las que habían estado antes y por todas las que iban a venir después. Esta idea de sororidad, esta idea de la solidaridad entre mujeres, es fundamental y como vemos, vamos a ver en los textos que voy a compartir, se aprecia claramente en ellas. Primero voy a tomar un texto, todos estos textos están en 100 años de antigüedad. Este texto se modificó al menos 94 veces, pero son las que yo encontré, seguramente deben haberse modificado más. Y aparece una actriz hablando en el monólogo y me aclara también las características del teatro obrero. El teatro no es para un pequeño grupo de gente. Ese grupo de gente que puede pagar una entrada costosa y asistir a supuestos espectáculos de calidad. No, el teatro es para todas. Tampoco es un instrumento para tarar a las masas obreras con textos torpes, con el objetivo de distraer a los que padecen y encerrarlos más aún un pensamiento al que fueron condenados. Por el contrario, el teatro que nosotras tenemos que promover es un rastro de poesía, es masa que va a elevar en el cuerpo de quien lo representa y es un espacio de libertad que solo tiene como objetivo liberar. Algunos patrones de sala piensan que es un espectáculo donde se puede denigrar el cuerpo de la mujer que no piensa para ellos, muestra y sonríe. No puede haber impedimento alguno para que quien desea actuar lo haga, pero lo tiene que hacer a conciencia, lo tiene que hacer con compromiso y sin pedir permiso de tutores de buen gusto, de extracción oligarca, críticos a sueldo. Asistimos a un tiempo histórico en que las artes volverán a ser patrimonio del pueblo todo, signo de evolución cultural
de la comunidad, camino de esclarecimiento para mentes y cuerpos, sin temas prohibidos, sin temas sugeridos, sin entrada, sin lucro, sin la opresión de ninguna clase. Se impone un teatro donde el debate prevalezca sobre las opiniones del poder. Sí, ya sé, me ven sola, pero no estoy sola. Soy las voces de miles, soy la voz de miles que estuvieron antes. Soy representante de todas. Y si me inclino ante la concurrencia, no es para buscar aplauso o reverencia, sino en signo de compromiso con cada uno. Y perdónenme, no voy a buscar palabras rebuscadas, no voy a buscar chistes vulgares, no voy a respetar el testimonio de la belleza que nos han querido imponer, la verdadera belleza que nos ha sido robada durante siglos. De esa voy a hablar. Y con el compromiso de entregar en cada función mi vida si es necesario. Una vida que considero rebelde, auténtica, femenina, amante y deseante. Soy una actriz, pero no estoy sola. Extiendo mi mano y ya veo a mi costado decenas que se van sumando. Ya son cientos, ya son miles, porque rescatamos nuestras voces para ser dueñas de ambos, para lanzarnos de una vez por todas a la revolución de gozar. Este texto es del año 1924, este anclaje y esta versión. Pero como siempre digo, debido a los defectos de nuestra sociedad, podría haber sido escrito ayer. Porque muchas de estas cosas tienen una vigencia muy fuerte hoy. Muy fuerte hoy. Y voy a cerrar con un texto en donde se habla de este tema de la trata, que yo he mencionado también, pero sobre todo donde una vez más se refiere a la mujer libre. Y dice una de sus versiones: aquí estoy. Yo no puedo basarme en la desigualdad y mucho menos en el sometimiento. Compañero, me quieres tuya, pero yo no soy de nadie, salvo de la savia de libertad que corre por mi cuerpo. Cuerpo que desea ser pleno en amor fraternal, pero el que se elige, el que se comparte, el que no se comprende sin respeto horizontal. Me quieres esposa, y esposa es sinónimo de cadenas, y yo no acepto limitaciones a mi pensamiento porque no soy objeto que se lleve y se use de acuerdo a tu voluntad. Dices que respeta mi opinión. ¡Ah! Como si esto fuera una decisión generosa que tomaste. Yo digo basta. Basta de discursos mentirosos, pintados de moral burguesa. Basta de usar nuestros cuerpos como depósito. Basta de esclavizarnos para saciar los deseos del patroncito. Basta de matarnos. Basta de escondernos. Basta de usarnos como basura. Yo digo basta. Me llevo mis ideas, mi profunda convicción en una sociedad libre, sin ataduras, porque el tiempo no es mañana, porque hoy comienza en mí el cambio y no puedo extenderlo si dependo. Sonó el tiempo de la conciencia plena y mujer, yo pongo mi fe razonal, mi pasión y mi deber de individuo autónomo al servicio tuyo. Nadie podrá dictarme las reglas del placer, ni pretender con sutileza o con garrote marcar caminos que sean los míos. Hoy, mujer, determinada aroma
de decisiones, determinada en su existencia. Hoy siento que me pertenezco plenamente y puedo ser feliz. Y tú también, en la medida que no se pierda ni tu identidad, sobre todo en la acción, ni tu confianza. Hoy no soy Mara. Hoy quiero sentirme todas. Hoy quiero sentirme mujer. Pero recuerda, no es mañana, no es dentro de un mes, no es cuando lo decidan ellos. Es hoy. Es hoy mujer. Hoy Mara. Hoy mujer. Hoy comienza. Este texto es de 1925. Casi 100 años. De un teatro que tuvo después y tiene todavía ecos hasta la actualidad. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, estamos abiertos, seguimos aquí. Excelente, excelente. Y sabemos que hay mucho más material que ha sido sucinto y les invitamos a seguir siempre a Carlos en todas sus charlas que generalmente son abiertas. Ahora damos el micrófono a la querida Carmen Zeta. Adelante, Carmen. Buenos días de nuevo, agradezco nuevamente que me hayan invitado, gracias Anamín por la presentación generosa. Pensaba mientras escuchaba al maestro Foss que yo he tenido la suerte de comunicarme y conocer estudiosos y artistas argentinos, primero, en primer lugar en un taller que del taller que ofrecía Osvaldo Dragún y después por los cursos variados que he tomado en Celsi. Escuchar a Foss es un deleite. Estamos ante una persona con una facilidad para comunicar de manera clara el tema que se presente, y en este caso no es la excepción. Así que me llamaron la atención, tengo muchas notas, porque la cantidad de notas en mi caso refleja la cantidad de impresión que me produce la persona que está. Me interesa sobremanera destacar este trabajo que se ha hecho del rescate de este teatro libertario. Y por otro lado, me interesa también destacar el ninguneo que se ha dado por parte de los círculos académicos a este tipo de teatro, porque se piensa que es de una categoría menor. Después de escuchar la presentación del maestro Foss, es indudable que no estamos hablando de nada menor. Estamos hablando de algo muy pertinente, muy importante, muy relevante. Y es también la importancia que tiene que el maestro Foss se haya dedicado a rescatar esta tradición que sin duda incide en el teatro posterior. O sea, y no puede ser poco importante una cosa como esa, porque estamos hablando de los cimientos de un teatro. Me llamó la atención, entre otras cosas, cuando habla de los inmigrantes que se dedicaron a las construcciones, y recordé la charla reciente de los chinos, que también se dedicaron a ese tipo de trabajo. Y entonces cómo los diferentes inmigrantes aportan desde su origen y desde su naturaleza distinta a esta conformación de una sociedad, como es una sociedad argentina que sin duda posee una gran riqueza. Otra cosa que me llamó la atención, quiero repetirla porque me parece una frase que debe ser dicha y repetida para no olvidarla. Como nada tenemos, todo lo haremos. Y en el caso nuestro de Puerto Rico sabemos que estamos pasando por muchas carencias de todo tipo, como ha ocurrido en la historia de muchísimos de nuestros países. Es siempre
esperanzador encontrar las semejanzas que nos unen a los otros países de Latinoamérica. O sea, en el caso de Puerto Rico particularmente, por nuestra condición colonial, se nos ve siempre como ajenos a Latinoamérica. O sea, somos americanos en esa apropiación indebida que han tomado los estadounidenses de lo que es América. Y entonces los latinoamericanos muchas veces nos ven como parte de Norteamérica. Y en nuestra historia y en nuestro quehacer y en nuestro desarrollo, sin duda, estamos mucho más cerca de Latinoamérica que de Norteamérica. Así que yo creo que eso es importante y por eso este tipo de diálogo propicia que reconozcamos ese elemento que nos une porque nos parecemos históricamente, porque hemos tenido unas situaciones que son similares y que nos han conducido hasta donde estamos hoy día. Me parece esta transformación a partir del arte, el que se menciona el teatro propagandístico como un teatro que necesariamente no tiene que ser menor y que necesariamente no tiene por qué excluir la belleza. Eso también me parece que es significativo. Sin duda, cuando escuchamos los textos que nos trajo hoy el maestro Foz, nos damos cuenta de que es un teatro de una calidad impresionante. Y estamos hablando de un teatro que, como bien mencionó él, ya tienen esos textos, ya tienen prácticamente un siglo y parece que se escribieron ayer, porque la pertinencia es tal que uno dice, pero ¿cómo es posible que esto ocurriera ya hace un siglo? Claro, también es triste darnos cuenta de que hay unos problemas que no se han superado, de que hay unos problemas que siguen ahí. Como por ejemplo el problema del patriarcado con el cual estamos luchando y que recientemente estas nuevas legisladoras que pertenecen al proyecto Dignidad han traído a la palestra toda la barbaridad que todavía se dice sobre algunos temas. Pero no, en eso no quiero entrar porque me da mucho coraje. Entonces, me pareció impresionante, yo lo había escuchado antes, pero no deja de ser impresionante la cantidad de entrevistas que se realizaron para este proyecto, que sin duda le dan al proyecto un gran valor documental. O sea, que no es sencillamente que se llegó a unas conclusiones a partir de dos o tres textos, claro, o tres memorias. Estamos hablando de un trabajo muy sólido en ese sentido, en términos de la investigación académica. Tengo una pregunta para el maestro Foz. Tengo muchísimas notas, pero no, básicamente esas eran las que me gustaba, las que me hubiera gustado destacar a manera de recopilar de lo que habló el maestro Foz. La pregunta es, porque pertenezco a la academia y siempre me interesa saber dónde estamos. ¿Cómo han reaccionado los círculos académicos a este planteamiento y a esta investigación y dónde se encuentran en este momento? ¿Ha habido un reconocimiento de la pertinencia, de la importancia de que este trabajo del teatro obrero ha servido como base sin duda al desarrollo del teatro argentino posterior o sencillamente continúa el ninguneo? Bueno, la situación al principio no fue sencilla.
porque a mí me toca participar, al volver del exilio, en la constitución de la historia moderna del teatro argentino. Y buena parte de mis colegas, amigos muchos, no van a revisar esta etapa. Con el correr de los años y ante la abundancia de material que surge, hay toda una camada de jóvenes investigadoras e investigadores que, un poco auspiciado y alentados para que busquen en los espacios no trabajados, allí comienza a ser tomado con más fuerza, ¿no? Sobre todo porque también es disparador para que se revisen otros teatros militantes que también habían sido absolutamente opacados en la historia del devenir teatral argentino. Así que yo considero que estamos en una etapa donde de a poco va ganando espacio, merced no a la actitud, yo sigo sintiendo que, formando parte de la academia obviamente, sigo sintiendo que cada vez que se invita en algunos ámbitos, el tema es más por un exotismo, estoy hablando de las autoridades, ¿no? Que como un aporte a la historiografía. No así con los jóvenes investigadores. Y esa es la tarea de la asociación que une acá a los investigadores y a los críticos. Tratar de promover que haya nuevas investigaciones, y de esas nuevas investigaciones sí están surgiendo una revitalización sobre ese concepto. Y empezar a entender que los movimientos posteriores, como el teatro independiente, no vienen solamente porque se le ocurrió a una persona y se sentó, como hasta ahora se explicaba, ¿no? Un grupo de gente dijo, vamos a hacer el teatro independiente, ¿no? Es tan poco verosímil como... Así que yo lo que digo es que estamos en un momento de... y aquí tiene también importancia los trabajos que estamos haciendo sobre la mujer. En el teatro hay un sector muy importante porque Argentina tiene es uno de los lugares con mayor padecimiento de violencia de género del mundo, donde mueren constantemente. En esta pandemia hubo muchísimos femicidios. Y bueno, también esto ha servido para colocar dentro de los estudios de género a este teatro. Así que yo considero que hoy estamos creciendo en visibilidad, no lo que yo hice que es lo menos importante, sino este teatro, que es lo que me interesó a mí rescatar, las voces de tantas y tantos que habían quedado en el olvido. Bueno, no sé si terminaste, Carmen. Creo que Luis Sánchez Longo quiere participar porque se tiene que ir a clase. Luis, ¿estás todavía aquí? Sí. Estoy todavía aquí, pero nada, quiero felicitar una actividad excelentísima. Me debo disculpar porque tengo que entrar ahora al taller que tengo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Carmen Zeta, fabulosa intervención, como siempre. Y espero volverlos a ver a todos mañana también. Muchas gracias a todos. En la noche. Bueno, entonces abrimos a las preguntas. Yo tengo siempre las mías, pero, ajá, Carmen. Es que me quiero despedir con 2 frases. Soy una actriz, pero no estoy sola. El tiempo no es mañana. Gracias. Excelente, excelente. De hecho, el monólogo de Mara y de la actriz que ha leído Carlos van a ser presentados esta noche como parte de Las Anarquistas. Son 10 monólogos, 11, 10 de las colegas que nos ha presentado y los colegas Carlos Foss, y entonces cerramos con el de Luisa Capetillo. A mí me parece que los estudiantes hicieron un ensayo final excelente y va a estar de payador Jerry Segarra tocando en vivo. Abrimos los micrófonos. Si alguien tiene alguna reacción, para que yo no las tenga todas, porque siempre me gusta reaccionar, pero estoy aquí de moderadora. Adelante, Raiza Vidal, doctora Vidal, investigadora de Luisa Capetillo. Sí, pues me encantó. Muchas gracias, Foss. Yo llegué un poquito tarde porque me sucedió algo, pero entrar luego.
esa frase conmover es mover. Y creo que nos contesta un poco lo que hablábamos, por qué fue que Luisa Capetillo deja un poco el ensayo y los artículos periodísticos para escoger el teatro, y es que aquí está la clave, tanto en Argentina como en Puerto Rico, conmover es mover. Y el teatro, como logra tocar el alma y las emociones, pues logra mover. Y yo creo que aquí terminamos con la respuesta de aquel comentario de ayer. Y pues para hacer una comparativa pequeñísima, creo que el teatro anarquista de Argentina escogió los suburbios y los arrabales, y esa Capetillo escoge en su escenografía, por lo menos, esos personajes de casi todos, excepto la prostituta, pues casi todos los demás personajes eran de ciudad, y eso es interesante. Personajes de ciudad y los personajes más marginados, pero la escenografía, el escenario que escoge y el ambiente es de ciudad. Como hablábamos, que podía ser pensado más bien para salas. En cambio, pues aquí está pensado para las calles en Argentina, y eso me llamó la atención. Y pues sigue siendo, ¿verdad?, ese teatro de agitación y propaganda en todos lados. Hay son textos que tienen más bien didascalias. Didascalia es esa indicación escénica que está encerrada dentro de un parlamento, ¿verdad? Para seguir añadiendo lo que dice Raiza, carecen o no tienen, bueno, no tienen, no es que carezcan, no tienen acotaciones, por lo menos los textos que hemos revisado. Pero sí tienen una escena virtual muy, muy palpada, pero a través de las pistas que nos dan los parlamentos. ¿Alguna otra reacción, por favor? Estamos ahora en este momento. Preguntas. Colegas historiadores, historiadoras, estudiantes. William. William Pérez Vega, compañero poeta, redactor del Teatro Obrero el martes. Adelante. Nada, es simplemente un comentario que me pareció que tenemos muchas coincidencias con la visión que nos presenta el compañero argentino. Y nada, nos sostiene y nos anima mucho saber que aún estando distantes geográficamente, estamos muy cercanos ideológicamente. Y a mí me parece que eso es reconfortante y nos revela que tenemos mucho trabajo que hacer desde la poesía y desde el teatro y desde todas las artes. Eso. Carlos, aprovecho y te pregunto, este teatro podríamos decir, dado lo que se ha ido presentando en el Congreso, que es generado por el obrero y la obrera industrial, porque uno de los debates que surgió el martes con José Luis es que él hace la diferencia entre el teatro obrero y el teatro artesanal. Entonces tú hablaste, que me encantó la alusión que hizo a nuestro montaje de los chinos, Z, ¿verdad? Basado en la investigación de Borges, que estos extranjeros entraron a la carretera central acá, al ferrocarril en Argentina. Y entonces, pero nosotros cuando trabajamos el teatro obrero, hablamos mucho de litógrafos, barberos, panaderos, cocineras, planchadoras, zapateros, y hablamos para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no hemos hablado de ese obrero industrial como tal. ¿Cuáles son los espacios de trabajo aparte del ferrocarril? Bueno, todos los que nombraste, vos Ok. también están vinculados. Aquí comienzan a aparecer los grandes talleres, que son de alguna manera el preludio de las fábricas a fines del siglo XIX para el consumo interno. Fundamentalmente, de entrada aparecen las industrias alimenticias, pero se conforman grandes talleres que son verdaderas fábricas. Entonces, hay una pertenencia dentro del teatro obrero, hay trabajadoras y trabajadores que pertenecen a esos grandes talleres que fundamentalmente estaban en las grandes ciudades. Pero también hay, en menor cantidad, trabajadoras y trabajadores rurales que se suman en menor cantidad. Y también hay una descripción, porque la mayor parte del teatro obrero nace en las ciudades. Así que después van a ir a recorrer los caminos, ¿no? Nacen en las ciudades y es lógico porque la inmigración se va a asentar en las ciudades. Y
y va a describir también el panorama urbano. Después va a recorrer y va a escuchar, que creo que eso es lo que no puede hacer un escritor solo. Acá son las voces de un colectivo. Y sí, va a haber planchadoras, lavanderas, del sindicato de fosforeros, del sindicato pero no solamente artesanías, ¿no? El sindicato portuario, hasta policías va a haber, que escondiendo su condición de policía habían planteado la idea de sindicalizarse, ¿no? Por supuesto son expulsados de la fuerza. Pero digo, sí, pero esto no es el teatro brechtiano y no son marxistas. Digo, por la pregunta que decía, no es Brecht. Brecht se quedó con su gran propuesta en generar pensamiento crítico en el público. Esto no es catarsis, conmover es mover en el sentido de llevar a la acción. No, y contestándote a eso, hay obreros también del riel, hay muchísimos obreros del riel. ¿Por qué? Porque, o vinculados, porque reunía y unía a todo el país, el ferrocarril. Entonces era la mejor manera de entrar a lugares impensados. Digo, hay compañías como la Forestal, compañía inglesa que todavía existe, que era un estado dentro de otro estado, no solamente en Argentina. Es como la United Fruit. Digo, son empresas que, de hecho, tenían contactos entre una y la otra, que explotaban a todos los trabajadores, no había posibilidad de sindicalización, los colgaban de los árboles, era un gobierno dentro de otro. Y bueno, el ferrocarril permitía entrar, porque había ferrocarril de trocha angosta, más pequeño en los rieles, y por eso también estaban vinculados al sindicato del riel, ¿no? De hecho, el sindicato de los conductores de máquinas, aquí se llama la fraternidad todavía. De alguna manera contiene el nombre de cuando era anarquista, siendo hoy de otra extracción, ¿no? Pero nada, es un poco de todo. También se le suma a todos esos artesanos los trabajadores que tenían que ver con los primeros grandes establecimientos fabriles. ¿Algún otro comentario? Solamente para calentar, recordemos que estamos ante un teatro binarista, ¿no? Siempre hay un personaje esclarecido o esclarecida y ese esclarecimiento en la figura femenina se da contra los patronos, pero también al interior del movimiento contra el machismo y la violencia doméstica. Y están los oponentes, que puede ser no solamente el policía, sino un compañero trabajador que se convierte en traidor o asume actitudes patronales. Todo eso se recogía en este teatro, que sí es un retrato de lo que ocurría, quizás pasaba hoy inmediatamente en las bibliotecas y en los centros, según nos ha dicho Foss. Se empezaban a tirar las propuestas de cómo hacer la obra. Una vez se tenía, se leía y se seguía transformando. Ya vimos que Mara se transformó 94 veces hasta donde Foss contó. Y que era un teatro minimalista, además de transhumante, que no solamente tenía sus tablados, ¿verdad?, en los centros obreros, que sí podían levantarse, pero también ocurría en las calles. Sobre todo, que no lo hemos hablado hoy, el Teatro de los Titiriteros, que fueron, según las conferencias que hemos escuchado, los que más entraron a los sitios donde ni siquiera habían obreros y obreras organizadas. Es un teatro que mantiene ese vínculo todavía, un vínculo muy fuerte entre ellos, aunque físicamente estén distantes. Porque tiene un pegamento muy fuerte, que es la transformación social como lo planteaba el anarquismo. Preguntas, señores, reacciones, háganlas audibles, que este es el momento. Hablamos todos español y todas. ¿Alguna pregunta política? Compañeros historiadores, pueden hacer preguntas técnicas, no tengo ningún problema. Compañero Morejón, compañero Agosto, compañero Manuel Padilla, siéntanse como en casa, aunque la mayoría seamos teatristas y artistas. Saludo a Elizabeth Robles, una de nuestras primeras artistas plásticos de Puerto Rico y también compañera profesora.
Compañeros actores también, tenemos a Kiromi que va a estar trabajando esta noche como actriz. Saludamos a Sara Arroyo. Sara, compañera de lucha, actriz. Vamos a dejar al compañero Ángel M. Agosto que tiene una reacción en estos momentos. Hay que reactivar el audio, Ángel. Ahora, ¿Me escuchan? sí. Bueno, en primer lugar, felicitar a los deponentes, excelentes intervenciones de Carlos Foss y Carmen Zeta, muy aleccionadoras. Quería comentar similitudes de los procesos de comienzos de siglo de las luchas obreras en algunos países de América Latina. Cuando entré a estudiar para un trabajo que estoy preparando sobre la historia del movimiento obrero puertorriqueño, me topé también con unas experiencias que observé en Argentina y en Chile particularmente, que primero la entrada de las influencias anarcosindicalistas que tienen lugar en Puerto Rico, inclusive antes de la llegada desde Cuba de Santiago Iglesias Pantín, que era un reconocido anarquista del sur de España, que llegó aquí por la vía de Cuba, ¿verdad? Fue expulsado de Cuba por su intensa militancia frente al régimen allí y llegó aquí a Puerto Rico con esas mismas inquietudes y planteamientos, pero ya se encontró cuando llegó a la isla que ya existía un movimiento obrero en formación de tendencia con la influencia de Pradon, de Bakunin, etcétera. Me pongo a mirar la experiencia argentina, estaba ocurriendo algo similar. Estaban esas formaciones iniciales del movimiento obrero y en particular la formación de los partidos políticos. En Puerto Rico el Partido Socialista, que es el primer gran partido obrero, ¿no? Nace de cero del movimiento sindical. Lo mismo ocurrió en Argentina, en el caso de Argentina con varios movimientos. En el caso de Chile, nace primero una fuerza política de izquierda, marxista, que luego se llama Partido Comunista. Ese sector nace inclusive antes del triunfo de la Revolución Rusa. Luego se forma también el Partido Socialista, que también de tendencia marxista-leninista. Me llamó mucho la atención esas similitudes. Me gustaría escuchar un comentario del compañero Carlos Foss en torno a estas similitudes que estoy mencionando. Bueno, Ángel, gracias. Sí, el Partido Socialista se va a conformar aquí como parte de un proceso que se venía dando va a culminar luego de varios intentos, inclusive un Partido Socialista Internacional, se había creado en 1894, va a terminar conformándose el Partido Socialista Argentino en 1896, que va a formar parte de la Segunda Internacional y va a mandar delegados a la Segunda Internacional junto con el Partido Chileno. Ese Partido Socialista originalmente se autoproclamó en los primeros congresos como marxista y marxista-leninista, y como dije, su fundador, Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, va a ser el introductor del Capital, va a ser aquel que traduzca de forma completa el Capital. Pero la acción de la conducción socialista es muy errática, a tal punto en Argentina y en Chile va a pasar algo similar. Si bien hay algunas historias del movimiento obrero en Argentina, hechas por socialistas, que evaden este punto, el propio Juan B. Justo en algún momento dice que el partido como tal debería estar exento de participar
en las actividades gremiales, que esto trae un debate interno muy fuerte. Y la posición evolucionista de la conducción central del partido se evidencia rápidamente a comienzos del siglo XX. Por ejemplo, muy diferente es la formación que va a tener Alfredo Lorenzo Palacios, que es el primer diputado socialista de América, en 1904, merced a una puja interna entre conservadores que termina él ganando, que es un hombre que entendía el socialismo de una manera muy particular, ¿no? Era un reformista que creía en la evolución a partir de las leyes específicamente. De la posición que van a tener otros sectores del Partido Socialista. Entre ellos hay que nombrar siempre a Del Valle de Ibarlucea, que fue un gran dirigente y que fue combatido dentro del partido. Yo quiero mencionar a tres cabezas fundamentales, que son, a Palacio lo dejo al costado porque es como una figura romántica, Palacio, que son Dickmann, Repetto y el propio Juan B. Justo. Los tres son responsables, cada uno en su grado, de convertir al Partido Socialista en un partido reformista, claramente reformista. Y son los responsables también de no actuar de manera contundente cuando Del Valle Ibarlucea es expulsado del Senado por un contubernio que realizan los conservadores. Y quiero recordar que cuando se estaban reprimiendo de manera bárbara en las calles de Buenos Aires y en otros lugares, pero tomemos solamente la calle de Buenos Aires en enero de 1919, en un episodio que es conocido como la Semana Trágica. Yo no lo llamo así porque hay demasiadas semanas trágicas, pero bueno, se lo conoce como las Semanas Trágicas, donde se mató muchísima gente, no sabemos cuánta, y con esa excusa también lo que ocurre por ejemplo, hay un progrón que se hace en uno de los barrios habitados por la comunidad judía. Es una barbarie establecida, se matan mujeres, niños, y el Partido Socialista no toma ninguna determinación de condena, salvo parece separarse, quererse separar, diciendo que las huelgas que se habían hecho no las habían hecho ellos, ¿no? Digo que es muy errática la actitud del Partido Socialista en Argentina y en Chile también, en relación a sus posturas ideológicas firmes. Inclusive desde comienzos del siglo XX. Eso también impide, más allá de las diferencias históricas que hubo entre socialistas y anarquistas, que puedan trabajar juntos en algunos proyectos, más allá de que integraron la Federación Obrera Regional Argentina, FORA, durante un tiempo. Pero sí había socialistas radicalizados dentro de los movimientos filodramáticos. Sí, que no tienen que ver con la conducción del partido. Por eso yo Exacto. estoy separando la conducción del partido, que estaba más entretenida en buscar nuevos diputados que en lo que realmente le estaba ocurriendo a los trabajadores. Esto no caen en asociacionismo, en reformismo. Hay actividades que son muy importantes. El hogar obrero, durante mucho tiempo, fue un espacio para la creación de casas, de préstamos, pequeños préstamos, pero generalmente trabajando con las clases medias, ¿no? El Partido Socialista aquí era un partido urbano, igual en Chile, que representaba fundamentalmente a los sectores de clase media. Los trabajadores fueron cada vez menos. Trabajadores entendidos en el sentido de trabajadores, por supuesto que un profesor es trabajador, pero me refiero al trabajador de la industria. de las fábricas. Sí, de la industria. Bueno, hay una pregunta. Bueno, Ángel. Sí, en el caso de Chile, ¿no? Me gustaría su reacción con la experiencia de los años 30, porque llegaron los movimientos marxistas llegaron inclusive a tomar el gobierno, no el poder del gobierno, y
fue un movimiento sumamente masivo, fueron reprimidos también eventualmente. Y ya en los años 60, fines de la década del 60, se forma ese gran movimiento de la Unidad Popular que arropó prácticamente a toda la masa trabajadora, hasta el punto de que lograron un triunfo electoral por primera vez en la historia de América, ¿no? De que un movimiento marxista-leninista, porque ambos partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que integraban la Unidad Popular junto con otros sectores menores, lograron el gobierno en septiembre de 1970. Nunca obtuvieron el poder, el control total del Estado, como resultado de lo cual fueron derrocados en el 73, pero que se dio esas fuerzas de masas que me parece que fueron muy importantes para la lucha social de los trabajadores. Por eso yo quería señalar que el Teatro Obrero termina en los años 30. Este teatro que yo desarrollo terminó en los años 30. Por eso no me extendí en lo que ocurrió después. Okay. El Partido Socialista Argentino va perdiendo cada vez más fuerza, a tal punto que lo vamos a encontrar generalmente apoyando casi todos los golpes de Estado que se van a dar en el país. La actitud del Partido Socialista Chileno y sobre todo la de Salvador Allende, que va más allá de cualquier partido, la de Salvador Allende, que es un héroe de toda nuestra América Latina, tiene que ver con una coherencia ideológica muy fuerte, en donde él depone todo tipo de ambición personal para que se pudiera configurar ese frente. Yo quiero recordar especialmente, bueno, Coronel Prestes también en Brasil, ¿no? Pero quiero recordar especialmente a Salvador Allende, porque no solamente fue la vía democrática del socialismo, como se la llamaba en aquel momento, sino porque fue un hombre que ejerció la coherencia de vida, esa que hablaba yo, en el Teatro Obrero, que insisto, se extiende hasta el año 30, con estas características que yo expreso, ¿no? A tal punto que dio su vida por la causa en la que creía, preocupándose personalmente. Una de sus últimas palabras tenían que ver por la suerte de Pinochet, porque él creía que Pinochet porque le había jurado lealtad, él creía que Pinochet, y había ido a su casa, iba a ser uno de los primeros reprimidos por ese movimiento. Nunca imaginó que Pinochet iba a ser el que lo encabezara a ese movimiento asesino, cobarde, que inauguró la cantidad de dictaduras de genocidio que tuvimos nosotros en esa época, porque es un tipo, en Chile se experimenta con un tipo de dictadura muy particular que después va a ser trasladada a otros países de América Latina. Carlos, hay una pregunta de tus investigaciones, las 5.000 entrevistas, ¿cuánto tiempo te tomaron? Yo empecé en 1982, siendo muy joven, estando en el exilio en México, y se extendieron hasta la muerte del último que encontré en el año 1995. Fueron 13 años. 13 años. Lo más fuerte, el trabajo más fuerte fue entre 1982 y 1990, ¿no? Que después casi todos por una razón de edad fueron muriendo, y muchos muchas fuentes no las pude conseguir porque ya habían muerto, ¿no? Cuando empecé la investigación. Yo creo que uno de las pérdidas más grandes que tuvo el cantazo del Estado al movimiento anarquista teatral, ¿verdad? El movimiento anarquista amplio, pero para el teatro es lo que voy a hablar, es la posición de la mujer es muy distinta. Y los que vivimos de la actuación, notamos que aún el teatro político fue muy, muy falocrático, falocéntrico, porque no se iban abriendo nuevos caminos, pero todavía eso estaba muy fuerte, muy patriarcal, la concepción de nosotras, las actrices,
la voz de nosotras las actrices, el cuerpo de nosotras las actrices. Nosotras como dramaturgas hemos despegado los últimos 15 años y siempre hubo dramaturgas, ¿no? Pero me parece que eso fue un cantazo bastante efectivo contra todas las manifestaciones del capitalismo, incluyendo el patriarcado y el machismo, porque a la verdad que parece muy lógico lo que plantean las compañeras, muy lógico. No has leído todos los monólogos, pero ese, por ejemplo, el caer en el alcoholismo y no hacer nada, y es ser esposa de un compañero alcohólico, como uno de las piezas que hemos estudiado contigo. Eh, Todo eso parece algo muy lógico con los que los varones estarían perfectamente de acuerdo. Lo único es que le da voz a la mujer. Y entonces ya cuando le da voz, le estás dando espacio, ¿verdad? A nivel de cómo se va a regir el país, porque el país se rige impactando a la gente, ¿no? Y esas voces impactaban demasiado las familias, la concepción de la familia misma, en eliminar a los niños de escena como personas que podían opinar sobre qué era lo que iba a ocurrir en escena, no solamente como meros recipientes. Así que yo creo que eso descorre ese telón y los que ya tenemos unos años y hemos visto cómo la mujer, ¿verdad?, ha subido ahora, pero en espacios perfectamente lógicos. Hay otras cosas que hemos descubierto, pero en espacios lógicos, como es que la escritura, por ejemplo, la dirección escénica ha sido casi irnos a los puños con el patriarcado, no solamente empresarial, sino en los espacios de lucha política. Aquí Bueno, pasa exactamente lo mismo, Anamín. Recién en los últimos 15 años se ha firmado la voz de la mujer en el teatro. Quiero decir que el teatro independiente, que muchas veces ha declamado más de lo que hizo, ¿eh? A la mujer le ha costado muchísimo en el teatro independiente argentino tomar posiciones. De hecho, revisen la mujer dramaturga, se van a contar con Griselda Gámbaro, y lo que es peor, yo recuerdo una nota cuando empiezan a aparecer otras mujeres, que obviamente escribían, una nota que le pusieron Las hijas de Griselda. Me pareció tan patriarcal, pero bueno, era la visión que se tenía, y esta nota tiene 30 años, no sé tanto. Recién en los últimos 15 años la mujer todavía no está en pie de igualdad, pero está apareciendo muchísimo en la dirección, en la producción, en la creación de textos. yo creo que hemos ido añadiendo preguntas sobre la mesa que quedan para la investigación. Acá en el teatro puertorriqueño que estudiamos, Obrero, pues traemos a Luisa Capetillo, ¿verdad? Pero igual que con Griselda, con nuestra Victoria Espinosa, se convierten en un token como para completar, ¿verdad? Y no parece que no hay mujeres. Eh, no debe ser así. Luisa no se puede haber dado en el vacío. Y falta mucho, ¿verdad? Nos falta documentación, visitar los registros en los diferentes municipios. Tenemos un magnífico archivo, pero hay que seguir investigando porque si la ideología permeaba machismo, pero el machismo era más combatido que fuera del movimiento político obrero. Así que, porque nos necesitaban para la lucha, necesitábamos todos los brazos para poder llevar a cabo las huelgas, para poder llevar a cabo toda la lucha, ¿verdad?, contra eh, toda la lucha patronal, además de las dos invasiones, ¿verdad?, luego que España nos entrega a los Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera, no es una pregunta, pero quisiera decir algo. Jainis. Gracias por traer a las personas, que las personas que dieron las conferencias, la historia, por sacar de su tiempo y hacerlo. En verdad, yo, ya que cuando llegué a la universidad, vi la importancia de cómo, o sea, que traer esta información sobre Puerto Rico y de otras partes, porque en verdad es bien importante saber nuestra historia, ya que, bueno, por mi punto de vista, ya que las escuelas no, si lo dan es bien básico y por encima, y en verdad, gracias por la información y todo. Gracias a ti por involucrarte. Bueno, señores, esta noche a las 7 vamos a tener Las Anarquistas. Es un trabajo investigativo de cómo territorializar todos estos monólogos argentinos en Puerto Rico, buscando que sea esa territorialización a través del estudio de las luchas obreras aquí, lo que fuera el filtro para transformar esos textos
que básicamente los hemos colocado en el presente y apenas se han cambiado palabras. Por ejemplo, patrones, pues, ¿por qué no decir patronos, como decimos en Puerto Rico? En algunos casos los colegas estudiantes van a decir jefe. eh, para que no sea chocante, podamos adentrarnos más a la realidad puertorriqueña y cumplir con esa función de que el público se sienta muchísimo más identificado con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras. Así que el vehículo del teatro se ha convertido no en un apéndice, sino en un creador dentro del mismo texto que nos ha permitido montar Carlos Fosa. Así que va a ser a las 7 de la noche el mismo enlace, trate de entrar 10 minutos antes, porque si en el caso de las obras de teatro, una vez arranca la obra, no podemos permitir entrar personas porque aun cuando hay buena voluntad, uno entra con la cámara y resulta que cuando usted entra con la cámara está entrando al escenario y los estudiantes se pueden, ¿verdad?, a brincar y sentir muy nerviosos. Tenemos que proteger eso también. Un actor profesional le pasa, imagínese un estudiante. Mañana repetimos a las 7 de la noche. Queremos recordarle que tenemos 300 espacios en el Zoom de la universidad, así que haga los arreglos para que entren a tiempo. Todas las personas, sí, es para personas menores de edad. Hemos hecho un trabajo que es para toda la familia, como este teatro fue originalmente, donde todas las personas eran consideradas importantes, incluyendo la niñez, que era también parte del proceso creativo. Le doy las gracias, estamos a la orden en el Departamento de Humanidades. Gracias a los colegas actores, gracias a las colegas profesoras, profesores, artistas todos. Pueden seguir escribiéndonos en nuestra página Facebook de Humanidades o también reacciones al email anamin.santiago@upr.edu. Estamos a la orden allí y seguimos aquí o allá, pero siempre vamos a seguir, siempre vamos a seguir. Así que gracias, Carmen Zeta. Nos sentimos siempre, para nosotros es muy importante que tú estés, como que no podemos vivir sin ti. No podemos, no podemos. Y gracias, Carlos, por hacer un planteamiento internacionalista del teatro obrero. Bueno, un beso, un abrazo y una cosquillita. A la orden. Nos vemos en la noche y mañana a las 7. Abrazo.